El micrófono crujió como un trueno en mi pecho, y Francisco, mi terapeuta, el hombre que me había prometido la salvación por 20.000 euros, levantó la voz con una claridad que me heló la sangre: soy gay, y he mentido a todos mis pacientes durante años. El teatro de la Gran Vía se quedó en silencio mortal, y yo, oculto en la última fila, sentí que el mundo se derrumbaba sobre mí como las murallas de una catedral gótica en ruinas. En ese instante, supe que mi secreto, mi vergüenza, mi inversión en una vida falsa, acababa de salir a la luz con él. Madrid bullía esa noche de primavera de 2025 con el aroma de jazmines en flor y el eco distante de guitarras flamencas, pero para mí, Carlos Ruiz, de 35 años, la ciudad era un laberinto de sombras donde cada esquina me recordaba lo que odiaba de mí mismo. Nacido en un barrio obrero de Lavapiés, hijo de un mecánico andaluz devoto y una madre que rezaba el rosario cada noche, crecí entre el humo de los talleres y las procesiones de Semana Santa. Mi padre, con sus manos callosas y su bigote espeso, me repetía que los hombres de verdad no se desviaban, que el pecado era como una grieta en el hormigón, había que taparla antes de que se extendiera. Y yo, con mi delgado cuerpo de adolescente, mis ojos verdes heredados de no sé qué abuelo perdido, y esa atracción inexplicable hacia los chicos del equipo de fútbol del colegio, me convertí en el experto en tapar grietas. A los 18, huí a la universidad en la Complutense, soñando con ser periodista, con escribir sobre la España moderna, la de las bodas igualitarias y el orgullo que pintaba las calles de arcoíris. Pero el miedo era más fuerte. En las fiestas de la residencia de estudiantes, bebía demasiado tinto para ignorar cómo mis ojos seguían a Javier, el compañero de cuarto con su risa ronca y su pecho lampiño. «¿Eres normal, carnal?», me decía él una noche, borracho, con su mano en mi hombro. Yo me aparté como si quemara, y al día siguiente pedí cambio de habitación. La culpa me carcomía como el óxido en las rejas del Retiro. ¿Por qué no podía ser como los demás? ¿Por qué mi cuerpo traicionaba al Dios de mi madre, al honor de mi padre? 10 años después, en 2020, Madrid era mi prisión dorada. Trabajaba como redactor en un periódico local, cubriendo eventos culturales en la Plaza Mayor, pero mi vida personal era un desierto. Había tenido un novio fugaz en Barcelona, un catalán efervescente llamado Miguel, pero lo dejé porque no era lo mío. En realidad, lo dejé porque mi hermana mayor, María, me había pillado besándolo en una visita sorpresa y juró que se lo contaría a la familia si no paraba. Piensa en papá, Carlos. Piensa en el escándalo. Así que volví a Madrid solo, con el corazón hecho trizas y una cuenta bancaria hinchada por horas extras. Ahorré cada euro, soñando con una cura. Porque sí, en esa España católica y conservadora que aún susurraba sobre terapias de reorientación, yo creí en la promesa de la normalidad. Fue en una página web oscura, recomendada por un foro anónimo de foros católicos, donde encontré a Francisco López. Su clínica en el barrio de Salamanca prometía armonía interior para conflictos de identidad. Doctor en psicología, con 20 años de experiencia, rezaba su perfil. Un hombre de 50, con gafas de montura fina, cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa paternal que me recordó a los curas de mi infancia. Llamé, y su voz al teléfono fue como un bálsamo, calmada, autoritaria, con ese acento madrileño pulido que olía a dinero y tradición. Carlos, hijo, has dado el primer paso. Ven mañana. Juntos lo resolveremos. La primera sesión fue en su despacho. Un oasis de libros encuadernados en cuero y crucifijos discretos sobre la chimenea. Me senté en el sillón de orejas, sudando bajo mi chaqueta de lana, y le conté todo: las noches en vela, los sueños prohibidos, el terror a decepcionar a mi familia. Él escuchaba, asintiendo, con un bloc de notas en la mano. Es una confusión temporal, Carlos. Provocada por traumas. Pero se puede curar. Con oración, hipnosis y reestructuración cognitiva. El paquete completo, 20 sesiones, seguimiento vitalicio. 20.000 euros. Firmé el cheque sin pestañear. Era mi salvación. O eso creí. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Francisco me guiaba por laberintos mentales, visualizaciones donde imaginaba abrazando a mujeres etéreas, lecturas de la Biblia adaptadas a la pureza del alma, y ejercicios de aversión sutiles, como ver fotos de hombres atractivos mientras recitaba salmos. Siente el rechazo, Carlos. Es tu armadura. Yo obedecía, exhausto, pero algo en sus ojos me inquietaba.
brillaban cuando hablaba de mi yo potencial. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa donde lloré como un niño, me ofreció un café. Eres fuerte, Carlos. Más de lo que crees. Su mano rozó la mía al pasarme la taza, y un escalofrío me recorrió. ¿Era parte de la terapia? ¿O algo más? Madrid, meanwhile, seguía su ritmo caótico. Las terrazas de Chueca llenas de parejas del mismo sexo besándose sin pudor. Los grafitis queer en las paredes de Malasaña que me provocaban náuseas de envidia. Evitaba el orgullo como la peste, pero una noche, solo en mi piso de Chamberí, abrí una botella de Rioja y busqué en Google éxitos de terapias de conversión. Los artículos eran demoledores, testimonios de suicidios, demandas judiciales. Cerré la laptop, aterrado. ¿Y si Francisco fallaba? ¿Y si yo era irremediable? Pero seguí yendo. Porque en él encontré no solo un terapeuta, sino un confidente. Hablábamos de todo, de mi padre, que ahora luchaba con un cáncer en el hígado y me pedía que encontrara una buena chica pronto, de mi madre, que enviaba paquetes de dulces conventuales con notas de reza por tu salvación, de María, que se había casado con un banquero y fingía no saber nada. Francisco compartía anécdotas suyas, su esposa fallecida hace 10 años, su hija en Sevilla, su fe inquebrantable. Yo también luché con demonios, Carlos. Pero Dios me guió. Me sentía menos solo. Y, algo más. Una calidez prohibida que me hacía cuestionar si la terapia estaba curándome o despertando al monstruo que quería enterrar. Al final de la tercera semana, ocurrió el primer quiebre. Después de una hipnosis donde imaginé mi futuro heterosexual, una boda en la Almudena, niños correteando, salí del despacho con las piernas temblorosas. Francisco me acompañó a la puerta, y en el pasillo desierto, me abrazó. Estoy orgulloso de ti. Su cuerpo contra el mío fue como un incendio. Me aparté bruscamente, murmurando excusas, y corrí a la calle, donde la lluvia de Madrid me empapó como lágrimas divinas. ¿Qué coño estaba pasando? ¿Era él el desviado? No, imposible. Él era mi salvador. Esa noche, en mi cama, soñé con él. No como terapeuta, sino como amante. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Mañana, le contaría. Tenía que contarle. Para que me curara de eso también. Las sesiones se volvieron un ritual sagrado y profano a la vez. Cada martes a las 5, cruzaba el umbral de la clínica en Salamanca, donde el portero me saludaba con un buenas tardes, señor Ruiz, que me hacía sentir como un caballero de antaño. Francisco me esperaba con té de hierbas y una sonrisa que iluminaba la habitación más que las lámparas de araña. Siéntate, Carlos. Hoy profundizaremos en tus raíces. Y así, semana tras semana, desenterrábamos mis miedos, el beso robado a un primo en una verbena de San Isidro cuando tenía 12 años, la mirada acusadora de mi padre al encontrar mis revistas escondidas, el silencio asfixiante de las cenas familiares donde María presumía de su vida normal. Pero entre las confesiones, surgían grietas en su armadura. Una vez, mientras analizábamos un sueño recurrente, yo persiguiendo a un hombre por las calles empedradas de la Morería, Francisco se quedó callado demasiado tiempo. Sus dedos tamborileaban en el brazo del sillón, y noté cómo su mirada se perdía en la ventana, donde las hojas de los plátanos bailaban con el viento de la sierra. ¿Doctor? ¿Estás bien? Él parpadeó, recomponiéndose. Sí, hijo. ¿Solo? Recuerdos. Mi juventud no fue fácil. Madrid en los 80, bajo el franquismo tardío, era un infierno para los que dudaban. La palabra colgó en el aire como humo de incienso. ¿Dudaba él? Sacudí la cabeza. Imposible. Él era el faro. Aún así, la atracción crecía como hiedra en una fachada barroca. Empecé a notar detalles, el aroma sándalo de su colonia, la forma en que su camisa se arrugaba en los codos cuando gesticulaba, la vulnerabilidad en su risa cuando contaba anécdotas de su hija, Lucía, una adolescente rebelde que lo desafiaba con música de Rosalía. Ella me mantiene joven, Carlos. Y humilde. Yo asentía, pero por dentro bullía. ¿Por qué me importaba tanto? La terapia debería estar borrando eso, no avivándolo. En casa,
Evitaba el espejo, me masturbaba pensando en mujeres anónimas de catálogos, pero siempre terminaba evocando su voz: eres fuerte, Carlos. El conflicto estalló en la sesión número 8. Llovía a cántaros, un chaparrón típico madrileño que convertía las aceras en ríos. Llegué empapado, y Francisco me ofreció una toalla. Al secarme el cabello, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez, no me aparté. El tiempo se detuvo. Sus ojos, marrones como el chocolate amargo de la plaza de Callao, se clavaron en los míos. Carlos, murmuró, y en su voz había algo ronco, prohibido. Me lancé hacia adelante, besándolo con la desesperación de un náufrago. Sus labios fueron suaves, cálidos, y por un segundo, el mundo fue perfecto, solo nosotros, en esa habitación cargada de libros y secretos. Luego, el rechazo. Se apartó con violencia, jadeando. No. Esto es lo que combatimos. Sal de aquí, Carlos. Ahora. Su rostro era una máscara de horror, como si yo fuera el diablo encarnado. Corrí bajo la lluvia, las lágrimas mezclándose con el agua, hasta mi piso. Me encerré en el baño, vomitando la cena, gritándome al espejo: idiota. Lo has jodido todo. Esa noche, no dormí. Pensé en mi padre, en su cama de hospital en Sevilla, conectado a tubos, susurrando: sé hombre. Pensé en los 20.000 euros, mi herencia malgastada. Y en Francisco, traicionándome con su propia debilidad. Al día siguiente, cancelé la sesión por mensaje. Necesito tiempo. Él respondió: entiendo. Pero no te rindas. Dios nos prueba. Dios. Siempre Dios. Me sumergí en el trabajo, cubriendo la feria del libro en el Retiro, donde autores queer firmaban novelas de amor prohibido. Leí fragmentos a escondidas, envidiando su libertad. Una semana después, cedí y volví. Francisco actuaba como si nada, profesional, distante. Hablemos de ese beso. Fue un lapsus, un eco de tu confusión. Asentí, pero el daño estaba hecho. Ahora, cada mirada suya era una daga. ¿Me deseaba también? ¿O era parte del juego? La familia complicaba todo. Mi madre llamó una noche, con voz trémula: tu padre empeora, mijo. Ven a casa. Y trae a esa novia tuya, ¿eh? Para que vea que todo va bien. Mentí, como siempre: pronto, mamá. Estoy ocupado. Colgué y lloré. Francisco, en la siguiente sesión, me animó a visualizar el perdón filial. Pero mientras cerraba los ojos, imaginaba no a mi padre, sino a él consolándome en la cama. Abrí los ojos de golpe. Doctor, ¿tú has sentido esto? La tentación. Él palideció. Todos la sentimos, Carlos. Pero la vencemos. Reza conmigo. Y rezamos, de rodillas en la alfombra persa, nuestras manos unidas en oración. Al final, me sentía sucio, excitado, perdido. Madrid conspiraba contra mí. En una manifestación por los derechos LGTB en Sol, un amigo periodista me arrastró. Ven, Carlos. Es historia. Vi banderas arcoíris ondeando, besos públicos, cánticos de amor es amor. Me escabullí, asqueado. ¿Por qué no podía unirme? Porque Francisco me había convencido: era una enfermedad, no un orgullo. Pero en el fondo, una vocecita susurraba: miente. Empecé a investigar en secreto. Foros, artículos, terapias de conversión prohibidas en España desde 2019, pero aún operando en la sombra, en clínicas privadas como la suya. Encontré testimonios, pacientes rotos, terapeutas hipócritas. Uno mencionaba a un Francisco L. en Madrid. Mi corazón se aceleró. ¿Coincidencia? No se lo conté. En cambio, profundicé en la terapia. Sesiones dobles, ahora, hipnosis avanzada donde me reprogramaban con imágenes de mujeres. Pero siempre fallaba. Una noche, después de una, Francisco me retuvo. ¿Qué? Hablemos como amigos. Bebimos brandy de Jerez, y él se abrió: perdí a mi esposa en un accidente. Desde entonces, solo Dios y el trabajo.
Su mano en mi rodilla fue accidental, pero no la retiró. Tú me recuerdas a mi joven, Carlos. Vulnerable. El aire se cargó. Lo besé de nuevo, y esta vez, él respondió. Fue feroz, desesperado, lenguas entrelazadas, manos explorando bajo camisas. Caímos al sofá, jadeantes, y por primera vez, me sentí vivo. Pero el amanecer trae arrepentimiento. Él se levantó, abotonándose la camisa con manos temblorosas. Esto no puede repetirse. Es el diablo probándonos. Me echó, como a un perro. Vuelve la semana que viene. Curaremos esto. Salí a la calle, donde el sol de Madrid me cegaba. ¿Curar? ¿O era él el enfermo? Esa duda me carcomía. Empecé a seguirlo, lo vi entrar en una librería queer en Chueca, salir con un libro de Federica Montseny. ¿Hipocresía? ¿O peor, un gay reprimido jugando a ser salvador? El clímax se gestaba. Mi padre murió esa semana, en una llamada a las 3 de la mañana. Dile a mamá que la quería, susurró antes de colgar para siempre. El funeral en Sevilla fue un calvario, mi madre vestida de negro, María con su marido impecable, tíos rezando por mi alma solitaria. Encuentra a alguien, Carlos, me urgió mi madre entre sollozos. Asentí, mintiendo de nuevo. De vuelta en Madrid, Francisco me recibió con un abrazo. Lo siento, hijo. Lloré en su hombro, y él me meció como a un niño. Esa noche, nos amamos de verdad, en su piso cerca de la Plaza de Colón. Fue tierno, apasionado, susurrando promesas en la oscuridad, cuerpos entrelazados como raíces de olivo. Te quiero, Carlos, murmuró. Esto es real. Pero al alba, el pánico. No podemos. Soy tu terapeuta. Y mi reputación. Me vestí en silencio, herido. ¿Amor o lástima? La confusión me ahogaba. Decidí confrontarlo, investigué más. Descubrí emails hackeados en un foro. Francisco había sido expulsado de una asociación psicológica por métodos no éticos. Y peor, había sido gay en su juventud, outed en los 90, y se convirtió para salvar su carrera. El hipócrita. Planeé decírselo, pero el destino intervino. La traición se cernía como una tormenta de verano sobre la meseta. Después de esa noche en su piso, Francisco se volvió distante, profesional hasta la náusea. Enfoquémonos en tu duelo, Carlos. Tu padre te enseñó valores. Honra eso. Pero yo ardía por dentro. ¿Valores? ¿Mentir a pacientes, fingir santidad mientras te acuestas con uno? Empecé a acumular pruebas, fotos de él en manifestaciones anti-LGTB de los 2000, artículos donde defendía la familia tradicional. Y el libro de Montseny en su estantería, una anarquista feminista, lecturas prohibidas para un católico devoto. ¿Quién era el verdadero Francisco? Madrid, cruel como siempre, me ponía a prueba. Cubrí un escándalo en el periódico, un terapeuta de conversión demandado por abuso. El nombre no era el suyo, pero el modus operandi sí. Entrevisté a víctimas anónimas, te hacen odiarte a ti mismo hasta que crees que mereces el infierno. Un chico de Toledo, describió sesiones idénticas, hipnosis, oración, toques accidentales, que escalaban a intimidad. Mi estómago se revolvió. ¿Era yo solo otro trofeo en su guerra interna? Confrontarlo se volvió obsesión. Planeé una emboscada, irrumpir en su oficina con los printouts, exigir verdad. Pero el miedo me paralizaba. ¿Y si lo perdía? ¿Por qué, maldita sea, lo amaba? Amaba su risa grave, su forma de recitar Lorca en voz baja, verde que te quiero verde, su vulnerabilidad cuando admitía dudas sobre Dios. La familia avivaba el fuego. Mi madre vino a Madrid para el luto, instalándose en mi piso con rosarios y fotos de papá. Necesitas estabilidad, mijo. Mira a tu hermana, 2 niños, una casa en La Moraleja. María la respaldaba por teléfono. Carlos, no seas egoísta. Mamá sufre. Sufría por mí, el hijo roto. Una noche, mientras cenábamos paella en casa, mi madre encontró una foto en mi móvil, yo y Francisco en una sesión, sonriendo. ¿Quién es este hombre tan guapo? ¿Tu terapeuta? Invítalo a cenar.
El pánico me ahogó. No, mamá. Es profesional. Ella insistió, y cedí. Invité a Francisco a una cena familiar. Sería mi trampa. La noche llegó como un vendaval. Mi piso olía a ajo y safrona, velas parpadeando en la mesa. Francisco llegó con una botella de Ribera del Duero y flores para mi madre y claveles rojos, tan españoles. Encantado, doña Carmen. Carlos me ha hablado tanto de usted. Ella se sonrojó, coqueteando como una colegiala. ¡Qué galán! Siéntese, come. La cena fluyó, anécdotas de Sevilla, risas sobre las procesiones, Francisco recitando un poema de Machado que hizo llorar a mi madre. Yo observaba, tenso, el vino aflojando lenguas. Bajo la mesa, su pie rozó el mío. ¿Chispa? Traidor. Después del postre, mi madre se retiró a dormir, bendiciéndonos. Gracias por cuidar de mi chico, Francisco. Él sonrió, pero sus ojos suplicaban, no digas nada. Lo arrinconé en la cocina mientras lavábamos platos. Basta de mentiras. Sé lo tuyo. Los foros, tu pasado. Eres como yo, ¿verdad? Gay, reprimido, usando pacientes para... ¿Qué? Expiar. Su rostro se descompuso. Platos chocaron en el fregadero. Cállate, Carlos. No sabes nada. Lo hago por ellos, por salvarlos del abismo. Como me salvaron a mí. ¿Salvado? Eres un fraude. 20.000 euros por tortura emocional. Golpeé la encimera, y un vaso se rompió, astillas en el suelo como mi corazón. Él se acercó, susurrando furioso, te salvé de ti mismo. Sin mí, estarías en Chueca, perdido en orgías y drogas, avergonzando a tu familia. El golpe dolió más que un puñetazo. ¿Eso veía en mí? ¿Un depravado? Me aparté, lágrimas quemando. Ve. Y no vuelvas. Salió dando un portazo, y yo me derrumbé, sollozando en el suelo húmedo. Mi madre me encontró al amanecer. ¡Ay, mijo! ¿Qué pasó? Mentí, discusión de trabajo. Pero ella vio la verdad en mis ojos. Es por eso, ¿verdad? Lo que tu padre temía. Negó con la cabeza, abrazándome. Dios no castiga el amor, Carlos. Solo el odio a uno mismo. Sus palabras, por primera vez, no dolieron. Fue un atisbo de redención. Pero el abismo se ensanchaba. Francisco no llamó. Cancelé las sesiones restantes, exigiendo reembolso. Imposible, respondió por email. Contrato firmado. Robado. Me hundí en el trabajo, pero el periódico notó mi distracción. Mi jefe, un veterano castizo, me apartó, Ruiz, pareces un fantasma. Problemas personales. Confesé a medias, familia. Él palmeó mi espalda. La vida es una corrida, chico. Agárrala por los cuernos. Fui a una corrida en las ventas por primera vez, el rugido de la multitud, el toro ensangrentado o no, evité pensar en sangre. Simbolizaba mi lucha, el torero, elegante y mortal, danzando con la bestia interior. Entonces, el malentendido fatal. Una amiga, Laura, periodista LGTB, me invitó a un evento en el Teatro Capitol, una gala benéfica contra terapias de conversión. Ven, apoya. Dudé, pero fui. Anónimo en la multitud, vi ponentes destrozados contando horrores. Y entonces, el nombre, Francisco López, exterapeuta, hoy testigo. Mi sangre se heló. Subió al escenario, micrófono en mano, luces cegadoras. Durante años, fui parte del problema. Cobraba fortunas por curar lo incurable, el amor propio. El público aplaudió, pero yo me hundí en el asiento. ¿Qué coño? Habló de su juventud, Autid en una redada policial en los 90, forzado a repararse por la iglesia. Me convertí en lo que odiaba, un verdugo de almas. Lágrimas rodaron por su rostro. Pero un paciente, un hombre valiente, de ojos verdes como el manzanares, me abrió los ojos. Me mostró que la cura no es negar, sino abrazar.
El público rugió. Yo, petrificado, entendí, yo era ese paciente. No traición, sino catarsis. Pero el daño estaba hecho. Corrí del teatro, el corazón latiéndome como un bombo en fallas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Me usó como muleta para su redención pública? Llamé a María esa noche, borracho de gin tonic en un bar de Malasaña. Hermana, soy gay. Y lo he negado toda la vida. Silencio. Luego, lo sabía, idiota. Mamá también. Ven a casa. Hablaremos. Colgué, aliviado y aterrado. El secreto se desmoronaba. Pero Francisco. ¿Lo perdonaría? El malentendido era profundo, creí en su hipocresía, cuando él luchaba su propia guerra. Decidí confrontarlo de nuevo, pero el destino aceleró todo. Una semana después, un sobre anónimo en mi buzón, fotos nuestras, besándonos en su sofá. ¿Chantaje? Alguien de la clínica, celoso de su redención. Pánico. Si salían a la luz, mi carrera, mi familia. Llamé a Francisco. Ayúdame. Nos joden. Su voz tembló, ven a mi piso. Ahora. Corrí bajo la luna llena de Madrid, las calles vacías como un lienzo de Goya. En su puerta, me abrió con ojos rojos. Lo sé todo, Carlos. El chantajista es mi asistente. Lo despidió por robar pacientes. Nos abrazamos, temblando. Perdóname, susurró. Te usé, sí. Pero te amé de verdad. Hicimos el amor esa noche, no con culpa, sino con urgencia de supervivientes. Pero él sobretraía una nota, 20.000 euros o las fotos al periódico. La decisión difícil, pagar o exponernos. Francisco propuso, denunciémoslo. Pero juntos, públicos. Yo vacilé. ¿Salir del closet? Mi madre, el trabajo. No puedo. Él asintió, herido. Entonces, paguemos. Por ahora. Saqué el dinero de ahorros irónico, mis ahorros para la cura. Pero el chantajista pidió más. Una espiral. Y en medio, mi madre me visitó de nuevo. He rezado, mijo. Y soñé con tu padre, deja que vuele. La confesé todo. Lágrimas, abrazos. Te quiero como eres, Carlos. Siempre. El clímax se acercaba. El Teatro de la Zarzuela anunciaba una gala mayor, voces contra la conversión. Francisco era el orador principal. Iré contigo, le dije. Pero en la sombra. Él sonrió, no más sombras. La noche de la gala era un torbellino de emociones crudas, como el final de una ópera de Verdi en el Real, pasión, traición, redención a gritos. Madrid se vestía de gala, las luces de la Gran Vía reflejándose en charcos post-lluvia, el aire cargado de ozono y esperanza. Yo, Carlos, caminaba por la acera con el corazón en la garganta, un traje negro prestado que me hacía sentir como un extra en una película de Almodóvar. Francisco me había suplicado, ven al frente. Sé mi apoyo. Pero el miedo, ese viejo compañero, me anclaba en la última fila, entre sombras anónimas, activistas con pins arcoíris, periodistas como yo, curiosos atraídos por el escándalo. El teatro bullía, cortinas de terciopelo rojo, candelabros dorados goteando luz, el aroma a perfume caro y palomitas de los intermedios. El presentador, un actor carismático de series de Telecinco, subió al escenario. Hoy, honramos a quienes rompen cadenas. Bienvenidos a Voces Libres. Aplausos atronadores. Testimonios siguieron, una lesbiana de Valencia contando su exilio familiar, un trans de Bilbao celebrando su transición contra viento y marea. Cada historia era un puñetazo al estómago, un espejo de mi propia negación. Me removí en el asiento, sudando, deseando huir a un bar de tapas en la Latina. Y entonces, su nombre. Francisco López. El público estalló, había filtraciones, rumores de subconversión inversa. Subió las escaleras con paso firme, pero yo vi el temblor en sus manos, el sudor perlando su frente bajo los focos. Vestido con un traje gris impecable, corbata floja como un lazo de ahorcado, se plantó ante el micrófono. El silencio cayó como una guillotina.
Buenas noches, Madrid. Ciudad de luces y sombras, de Goya y de abrazos en la Puerta del Sol. Pausa. Respiración profunda. Durante 20 años, fui un mentiroso. Cobraba fortunas 20.000 euros por alma para curar lo que no es enfermedad, el amor entre hombres. Un murmullo recorrió la sala, mezcla de jadeos y aplausos incipientes. Yo me hundí más, el corazón martilleando. ¿Diría mi nombre? ¿Nos expondría? Él continuó, voz quebrándose, creé mi clínica en Salamanca creyendo que salvaba vidas. Influido por una iglesia que me salvó, a mí en los 90, cuando me arrastraron por las calles por ser quien era. Me casé, tuve una hija, reprimí todo. Pero el amor no se reprime, se envenena. Lágrimas. El público contuvo el aliento. Hasta que llegó él. Un paciente no, un hombre que me miró a los ojos y vio mi hipocresía. Carlos Ruiz. Por ti, cuestioné todo. Por ti, estoy aquí, out del closet por segunda vez. El nombre. Mi nombre. Como un rayo, el teatro explotó, flashes de cámaras, gritos de bravo, algunos abucheos de conservadores infiltrados. Me levanté de un salto, el mundo girando. ¿Por qué ahora? ¿En público? Corrí al pasillo, pero la multitud me bloqueaba. En el escenario, Francisco alzaba la voz, gasté mi vida en mentiras, y él gastó 20.000 euros en las mías. Pero hoy, devuelvo eso. Renuncio a mi licencia. Y le digo a Carlos, donde quiera que estés, te amo. Y lo siento. Micrófono al suelo. Abrazo del presentador. Caos. Salí tambaleándome a la calle, el aire fresco como un latigazo. ¿Traición o liberación? Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas mientras caminaba sin rumbo por la calle Alcalá, pasando por el Círculo de Bellas Artes donde una vez soñé con exposiciones de arte queer. Mi móvil vibraba, mensajes de Laura, estás en las noticias. De María, el qué carajo, hermano. Llámame, de mi jefe, reunión mañana. Exclusiva. Y de Francisco, te espero en casa. Por favor. No fui. Me refugié en un banco del Retiro, bajo los plátanos centenarios, donde parejas paseaban perros y besaban al atardecer. El lago reflejaba el cielo púrpura, y por primera vez, no odié la belleza. Pensé en el alto trago, su salida del closet no era solo suya, era nuestra. Me había usado como catalizador, sí, pero ¿no lo había usado yo a él como excusa para no vivir? El chantajista, su asistente despedido, había sido arrestado esa tarde, gracias a una pista anónima de Francisco. Las fotos, destruidas. Libertad. Pero el dolor ardía. ¿Amor verdadero o redención egoísta? Caminé horas, hasta que el alba teñía de rosa las Cibeles. Llamé a mi madre. Mamá, ¿lo viste? Nos expuso. Silencio, luego, lo vi en la tele, mijo. Y lloré de alegría. Tu padre estaría orgulloso, un hombre que ama sin miedo. Sus palabras me rompieron. Ven a casa, Carlos. Trae a tu Francisco. Madrid es grande, pero la familia es el corazón. Regresé a su piso al amanecer, exhausto. Él abrió la puerta, ojeras profundas, camisa desabotonada. Pensé que no vendrías. Lo abracé, sollozando. Me jodiste la vida en público. Risa amarga. Te la salvé. ¿No lo ves? Hablamos hasta el mediodía, confesiones crudas, como un duelo flamenco. Admitió usar pacientes antes, toques terapéuticos que se torcían, pero conmigo fue real. Me enamoré. Y eso me aterrorizó. Yo confesé mi investigación, mis dudas. Creí que me manipulabas. Lágrimas compartidas. Perdóname, suplicó. Te perdono, respondí. Pero no más mentiras. El mundo exterior explotaba. Mi artículo salió en portada, el terapeuta que se curó a sí mismo, mi historia con Francisco. Escándalo nacional. Entrevistas en La Sexta, debates en RNE. Mi madre voló a Madrid, abrazando a Francisco como a un yerno, bienvenido a la familia, hijo.
María trajo a los niños, que correteaban riendo. Tío Carlos tiene novio guay. Lucía, su hija, lo miró con ojos nuevos. Papá, al fin libre. Pero no todo era rosa. Protestas católicas frente a la clínica cerrada, amenazas anónimas pecadores, arderéis. Francisco recibió una carta de la iglesia, excomunión. Lo esperaba, dijo, quemándola en la chimenea. Yo perdí amigos conservadores, pero gané aliados. Laura me contrató para una serie sobre derechos LGTB. Madrid, esa amante caprichosa, me devolvía el favor, terrazas en Chueca donde caminábamos de la mano, besos bajo las estrellas de Alonso Martínez. Sin embargo, el conflicto no cesaba. Una noche, en una fiesta posgala, un expaciente de Francisco me confrontó, él me destruyó. ¿Y tú lo defiendes? Dudas resurgieron. ¿Era yo su redentor o su cómplice? Discutimos, me curó, cabrón. Nos curó a ambos. Pero el veneno quedó. Francisco lo notó, si dudas, déjame. La decisión difícil, perdonar el pasado o cortarlo. Elegí perdonar, pero con terapia real esta vez, de un psicólogo queer en Malasaña. El clímax personal llegó en Semana Santa. Caminamos en procesión, no como penitentes, sino como testigos. Bajo el manto de la Virgen de la Esperanza, nos besamos. Escándalo menor, pero liberador. Te quiero, le dije. Y yo a ti, verde que te quiero verde. Los meses siguientes fueron un renacer lento, como el Guadarrama cubierto de nieve derritiéndose en primavera. Francisco y yo nos mudamos a un ático en Chamberí, con vistas al templo de Devot y balcones donde plantamos jazmines que perfumaban nuestras mañanas de café y croissants. Él escribió un libro, Del closet al escenario, Memorias de un impostor, bestseller en FNAC, donde firmaba rodeado de admiradores y haters por igual. Yo, promovido a columnista en el periódico, escribía sobre la España invisible, los gays rurales de Extremadura, las madres aliadas como la mía. Madrid nos acogía, cenas en botín con amigos, paseos por el campo del Moro, donde el sol poniente teñía de oro el palacio. Pero la humanidad de la historia radicaba en las grietas. Francisco tuvo recaídas, noches de insomnio rezando en secreto, dudas sobre su fe. Dios me perdona, ¿pero yo? Lo abrazaba, susurrando, Dios es amor, idiota. Como nosotros. Yo lidiaba con el estigma, miradas en el metro, whispers en la oficina, el del terapeuta gay. Mi madre, ahora activista sorpresa, marchaba en el orgullo con un cartel, Madres por el amor libre. María y ella reconciliaron todo, somos familia, no iglesia. El verdadero cierre vino en Navidad de 2025. Regresamos a Sevilla para las fiestas, no como el hijo pródigo, sino como hombres plenos. La casa familiar, con su patio andaluz de azulejos y naranjos, olía a turrón y pino. Mi madre preparó una cena épica, jamón ibérico, gambas al ajillo, cordero asado. Francisco, nervioso, trajo un Belén napolitano como ofrenda. Para tu tradición, dijo. Sentados a la mesa, con velas parpadeando, brindamos por papá. A la salud de los valientes, dijo mi madre, guiñándome. Francisco tomó mi mano sobre el mantel. Silencio, luego aplausos de María. Por fin, hermanos. Esa noche, en el cuarto de mi infancia, pósters de toreros y el Real Madrid, hicimos el amor con ternura, riendo de recuerdos. 20.000 euros bien gastados, bromeé. El río, el mejor negocio de mi vida. Al amanecer, caminamos por Triana, el Guadalquivir plateado, guitarras lejanas. Cásate conmigo, dijo de repente, arrodillándose en el puente Isabel II con un anillo sencillo de plata. Lágrimas. Sí. No por ley España lo permitía desde 2005, sino por nosotros. La boda fue en junio, en el Jardín Botánico de Madrid, flores silvestres, amigos bailando sevillanas queer, mi madre llorando de alegría. Lucía fue dama de honor, María la oradora, dos almas que se encontraron en la tormenta. Salud. Beso bajo un arco de rosas, flashes, aplausos. No hubo VIC-ACH, solo catarsis. Francisco fundó una ONG, Curando el Cura de ayuda para exterapeutas reprimidos. Yo escribí el guión de un documental, nominado en los Goyas. Años después, en 2030,
Con un hijo adoptivo correteando un crío andaluz de ojos verdes, miro atrás sin rencor. Aquellos 20.000 euros no curaron mi gallez, la revelaron. Francisco, canoso y sabio, me besa en la frente, gracias por salvarme. Y yo, en esta España de puentes tendidos, respondo, juntos, amor. Siempre. El telón cae, pero la vida sigue, dramática, romántica, humana. Como un buen zarzuela, con risas, lágrimas y un final que invita a aplaudir.